En esta primera clase del TOEFL EBT vamos a comenzar específicamente con listening y en este caso vamos a estudiar la estrategia llamada GIST Content. El objetivo de esta lección es identificar la idea principal de una conversación o de una clase. A veces en las sesiones de listening el ejercicio sería escuchar una conversación o una clase que dé un profesor y el objetivo sería aprender a identificar la idea principal de esa conversación o lecture. Este tipo de preguntas generalmente lo que te piden es exactamente eso: identify the main idea or general content of the listening passage. O sea, averiguar cuál es la idea principal de ese pasaje, de esa conversación. Y usualmente en este tipo de preguntas se escuchan frases como "What is the main idea?" o "What is the lecture mainly about?" or "What are the speakers discussing?" Y vamos a entrar en la parte de las estrategias para abordar esta estrategia, valga la redundancia, para listening. Y es que sencillamente este es un examen de estrategias. Usted puede tener un inglés elevadísimo que si no sabe qué estrategias usar, puede que no lo apruebe. Es por eso que es tan importante aprender a usar las estrategias. En esta clase estamos viendo la parte teórica con un ejemplo de cómo usar las estrategias. Pero en la comunidad que al final les voy a presentar, ustedes van a tener la oportunidad de practicar y de participar en talleres. Continuamos con el tema. ¿Cuáles son las estrategias que debemos usar? Las estrategias que debemos usar es número 1. Listen carefully to the beginning of the passage where the main idea is often stated. O sea, escuchar el principio del pasaje, de la lectura, de la conversación, de lo que sea que te presenten. En el principio, usualmente ellos dicen cuál es la idea principal. Segundo paso, tomar notas. En el curso de speaking, yo les expliqué cómo, y les modelé cómo ustedes van a ir tomando notas. Esas mismas estrategias para speaking, ustedes las pueden usar aquí en listening. Take notes on the key points mentioned through the passage. O sea, a través de que ellos te vayan leyendo o que vayan conversando o que te vayan dando una clase, tú vas a ir tomando notas de los puntos principales que ellos vayan mencionando. Y el otro paso sería summarize the main idea based on your notes. O sea, primero escuchaste cuando ellos dijeron la idea principal. Seguiste escuchando y tomando notas a través de todo el pasaje de la lectura o de la conversación o de la clase de aquellos puntos principales. Al final, tú te vas a hacer una idea de cuál es esa idea principal. Vamos ahora a empezar en el ejemplo. El ejemplo dice la pregunta, What is the main idea of the lecture? Entonces, el pasaje que vas a escuchar va a decir muchas cosas, obviamente, pero para propósito de un ejemplo, pues te voy a dar uno bien pequeño. The listening passage excerpt dice así, Today, we will discuss the impact of climate change on coastal ecosystems. Rising sea levels and increased storm activity are major concerns of these environments. Ahí escuchaste, ¿verdad? Que hoy vamos a debatir sobre el cambio climático, específicamente los ecosistemas de costa, de la elevación del nivel del mar y del incremento de la actividad de tormentas, que son las mayores preocupaciones en estos ambientes. Fíjense aquí un paréntesis antes de continuar a aplicar la estrategia. Fíjense algo, aunque el TOEFL
es un examen que dice que no es bias, no tiende a favorecer cierto tipo de personas con cierto tipo de conocimientos o no, en mi modesta opinión. Cuando usted tiene un conocimiento de temas de historia, usted ha leído bastante historia, de temas de ciencia sobre todo, de temas de psicología, que son temas frecuentes en este tipo de examen, usted tiene una ventaja. Porque recuerde que hay muchas palabras en el español que se asemejan a las palabras en inglés. Por decir un ejemplo, actividad suena muy similar a la palabra activity. ¿Ok? Entonces, si usted lee de esos temas, ha leído y tiene conocimiento, pues puede que eso de cierta manera le dé una ayudita de lo que estén hablando. Continuamos con las estrategias. ¿Cómo aplicaríamos las estrategias? Bueno, listening to the introduction to identify the main topic. Escuchamos a la introducción, cómo ellos hablan de qué? Impact of climate change on coastal ecosystems. Eso fue lo que ellos mencionaron al principio. Después ustedes siguieron tomando notas de aquellos puntos claves. ¿De qué hablaron además? Rising sea levels, increased storm activity. Esos fueron los key points. Y vamos ahora a resumir la idea principal. The lecture is about the impact of climate change on coastal ecosystems, focusing on rising sea level and increasing storm activity. Ahí hemos aplicado las estrategias. Tratamos de resumir lo que fuimos viendo. Seguimos. Entonces, recuerden otra vez, la pregunta era, what is the main idea of the lecture? El pasaje de lectura era, today we will discuss the impact of climate change on coastal ecosystems. Rising sea levels and increasing storm activity are major concerns of these environments. Entonces la respuesta sería, the lecture is about the impact of climate change on coastal ecosystems. Obviamente este es un ejemplo bien sencillo para propósito de que tengas una idea cómo se haría esto. Pero en la práctica, como ya les dije, en la comunidad que tenemos de School, que se llama Sea Science Academy, usted entra a el link que les voy a dejar abajo, puede explorar de qué trata esta comunidad, tiene un precio mensual, usted se suscribe y por ese precio mensual usted nada más tiene acceso a todas las clases pregrabadas. Pero además de eso, va a tener acceso a actividades de práctica y va a tener también acceso a los Zoom, a las reuniones prácticas semanales que haremos para practicar estas habilidades y entonces darte un acompañamiento mucho más cercano. Porque la idea aquí es la siguiente. Muchas personas que se presentan a este examen son brillantes, son inteligentes, sencillamente les falta práctica, consistencia y también un buen acompañamiento. ¿En qué sentido? En que este es un examen muy psicológico. Te puedes frustrar, te puedes sentir que no puedes, pero si tú tienes al lado una persona que ya pasó por ese proceso y te está diciendo que sí se puede, que no es sobrehumano, que sencillamente tienes que trabajar y te dice cuáles son específicamente tus debilidades, yo te digo a ti que sí se puede aprobar. Entonces, nada, únete a la comunidad para que sigas estudiando para el TOEFL EBT. El link está abajo.